Buenas, buenas, bienvenidos a todos y todas al podcast de Metaverso Business and Commerce. Básicamente, la idea de hoy es contarles qué se van a encontrar en este podcast y quiénes van a ser los invitados que iremos teniendo. Básicamente, este va a ser un podcast en el cual vamos a tener info de valor contada por sus líderes referido a lo que es Web3. ¿Sí? Básicamente lo que es tokenización y metaverso y todo lo que está en el entorno Web3. La idea es que sea en español para todo aquel que viva en Latinoamérica o sea hispanohablante. La idea es que sea información global, ya sea B2B o B2C, y está un poco sesgada o apuntada a una visión como la que tengo yo, que es comercial y de negocios. Habiendo dicho esto, la modalidad de los podcasts va a ser como la que vamos a tener a continuación, en donde me voy a presentar en un minuto. Mi nombre es Axel Entraiga, soy ingeniero industrial, tengo un MBA y tengo una diplomatura en transformación digital. Básicamente me especializo en lo que es Web3, con foco en negocio y la parte comercial. O sea, es entender cómo las grandes compañías o las startups entran en estos universos con una visión estratégica desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de modelos de negocio, de poder entender las compañías por qué ingresan o por qué quieren ingresar en estos nuevos universos y poder guiarlos un poco en este camino. Básicamente la propuesta de valor que ya venimos desarrollando del año pasado es traer información global en idioma español para que desde LATAM podamos, por primera vez en nuestra historia, estar a la altura de las circunstancias y no correr la zanahoria desde atrás. Con esto quiero decir que hoy estamos en condiciones de poder empezar a ser autodidactas o, en el caso que alguien quiera, pagar por cursos, pero empezar a especializarnos en estas temáticas, ya que son temáticas que no los digo yo, sino lo dicen grandes consultoras del mundo, qué es lo que va a venir y por ende podremos capacitarnos y generar productos o servicios que podremos exportar, ya sea de Argentina o de cualquier país latinoamericano, con los beneficios que eso conlleva. Así que bueno, espero que les guste, espero que podamos hacer de esto un lugar y una comunidad llevadera. Y bueno, un poco desde mi perfil, como les contaba, tengo esa óptica que es de negocio, así que las charlas van a ser con líderes, ya sea startups o grandes corporaciones, ya sean personas que viven en Argentina o por fuera de la misma, pero la dinámica va a ser esa, va a ser poder hablar, ya sea de tokenización, ya sea de metaverso, ya sea de cualquier cosa que esté en el ecosistema Web3 y traer especialistas que nos puedan traer de manera amigable con una charla de 20 minutos con un mate de por medio, poder traérselas de manera gratuita a todo aquel que le interese o todo aquel que crea que puede hacer algo por acá. Así que bueno, habiendo dicho eso, el capítulo de hoy, que es el introductorio, el lanzamiento, me voy a entrevistar a mí mismo, básicamente, porque creo que tengo las credenciales para hacerlo y creo que va a estar bueno como para poder entender lo que nos van a venir a contar los líderes en los próximos capítulos. Así que lo de hoy va a ser muy introductorio. La idea es que entendamos qué es Web3 y de qué vamos a hablar en este podcast. Bueno, vamos con un poquito de historia. Todo surge alrededor de los años 90 en lo que se llamó la Web 1, en donde nosotros empezaron a surgir las .com, las .com que se dice en inglés, en donde nosotros poníamos una dirección y ese lugar nos daba la información y nosotros la leíamos. Esa era nuestra interacción con el Internet de ese momento. Y después, en la Web 2, que ya entró alrededor de los años 2000, nosotros mismos empezamos a interactuar porque éramos los generadores de contenido. Empezaron a surgir las redes sociales, empezaron a surgir un montón de aplicaciones en las cuales nosotros no solo consumíamos, sino que también podíamos ser los creadores. Y ya contra el 2010 empieza a surgir el Internet de las cosas, que se llama, que es donde ya los dispositivos comienzan a interactuar con nosotros mismos y podemos empezar a levantar data o hacer nuestras vidas más amigables con la interacción con esos elementos. Y hoy por hoy se está empezando a hablar de lo que es el entorno Web3, en donde hablamos del Internet of Place o el Internet del Ownership, en donde Internet of Ownership viene muy ligado a la parte de tokenización y el Internet of Place quiere decir que vamos a empezar a vivir dentro de Internet en espacios inmersivos, que ahí es donde aplica un poco más metaverso. Así que bueno, ya entendiendo qué es Web 1, Web 2 y Web 3, actualmente, como diría un colega que seguramente lo vamos a entrevistar más adelante, estamos en la Web 2.5, estamos yendo camino a la Web 3 y básicamente lo que nos vamos a empezar a encontrar en estos lugares van a ser tecnologías disruptivas o no, pero que nos van a empezar a generar nuevas experiencias aplicadas, o sea, basadas en tecnología. Como para entender un poco dentro de Web3 existen
un montón de tecnologías o herramientas potenciadoras de la misma. Se puede escuchar hablar de edge computing, de conectividad de 5G, realidad mixta, realidad aumentada. Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de un montón de cosas, pero básicamente cuando se habla de Web3, la gran mayoría hace conceptos de tokenización y de metaverso, y eso es lo que vamos a hacer dentro de este podcast. No obstante, seguramente haya temáticas muy buenas y muy copadas, como puede ser el caso de inteligencia artificial y ChatGPT, como eso aplica, potencia y mejora la Web3. En el caso de metaverso o tokenización, que va a ir medio por ese lado, como para nicharnos un poco. El podcast este va a ser bien anichado en esos conceptos y con esa visión, en poder entender nosotros, ya sea que seamos una startup, una gran compañía, seamos empleados, emprendedores, no importa, si que nosotros queremos poder entender, challengearnos a nosotros mismos, analizar nuestro área de trabajo, nuestra compañía o así hasta nuestra misma industria, la idea es que este podcast nos dé herramientas y también escuchemos y entendamos a los grandes líderes que opinan, que ven, que creen que va a pasar, sobre todo en las distintas industrias. La idea es traer acá especialistas no solo de tokenización, metaverso, Web3, sino alguien que tenga muchísimo know-how y preguntarle y explicarle, che, esto es Web3, ¿qué opinás? Y que nos dé su background, su conocimiento, lo tire sobre la mesa y ver si aplica o no disrupción en esa industria. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a tocar en el podcast. Creo que ahí ya les hice una intro de dónde estamos, que va a ser Web3. Y dentro de Web3, como les decía, vamos a ir para el lado de tokenización y metaverso. La parte de tokenización va a ir muy ligada a todo lo que es NFTs, pero no los NFTs que muchos conocen como ligado al arte, sino como tecnología que se apalanca en la blockchain. ¿Qué podemos generar con eso en las distintas industrias o qué nos podemos ir imaginando que va a pasar dentro de esos universos? También vamos a hablar del mundo cripto, vamos a hablar de la tokenización de activos, de cómo podemos un bien tokenizarlo y de manera digital transaccionar, y todo lo que esté ligado al mundo o está apalancado en la blockchain, seguramente lo estemos tocando. Y por otro lado, el tema metaverso, que para los que no saben, metaverso es realidad virtual con interacción social. Son espacios inmersivos, mundos le llaman algunos, otros le llaman lugares, pero básicamente son espacios en los cuales vamos a estar relacionándonos de manera virtual con otras personas o robot podría ser, como lo veremos más adelante, pero básicamente es eso, cómo tendremos interacción social dentro de estos espacios y obviamente dentro de estos universos, la idea es traer gente que nos explique a qué metaverso nos conviene entrar y por qué, en función de las audiencias, en función de las transaccionabilidades, y un poco nos vamos a basar en eso, en entender a nuestras organizaciones y poder generar un roadmap o un camino para poder generar esa estrategia Web3 y ojalá el día de mañana nosotros seamos los futuros Nikes, que también ya vamos a traer a gente de Nike a que nos cuente su caso, que yo siempre digo que para mí Nike es el Messi del metaverso. Así que bueno, bienvenidos. La idea esta vez no es explayarnos demasiado, sino que sepan con qué nos vamos a encontrar y nos vemos en el próximo capítulo con algún líder que nos cuente un poquito más.